En la conferencia de ayer hablamos de muchos asuntos que probablemente eran bastante nuevos para muchos de ustedes. Entre otros asuntos, hablamos del choque entre las dos ideologías en el mundo. Una impulsada, liderada por el catolicismo romano, y la otra impulsada, liderada por los que están esperando la venida del Señor y guardan los mandamientos de Dios. Mateo 24, 3, 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ese es un texto muy triste. El engaño va a estar al orden del día. Y el otro problema es que también los escogidos pueden ser engañados. Así que esta es una maraña muy intricada que Satanás ha puesto sobre este planeta. Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ya hablamos de esto en una conferencia previa. Pues son espíritus de demonios y hacen señales, y ellos van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 14. Fuerzas demoníacas que obran entre los hombres para engañarlos. Y la única salvaguardia que tenemos contra todo esto se encuentra en la palabra de Dios. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que señas y milagros van a estar a la orden del día. ¿Y cómo se puede prevenir que no se lo engañe y que no se engañe a otros? ¿Quiénes son los escogidos? Obviamente ellos son los que han hecho la palabra de Dios su fundamento y fortaleza. Ayer hablamos sobre la profecía de los 2300 días y vimos que Satanás ha odiado la primera parte de esta profecía y que él odia la parte final de esta profecía con la misma intensidad, porque él vio que el final de esta profecía revela a un pueblo que representará, hablará por Jesucristo y por su justicia. Y vimos que Roma ha reemitido el desafío, y yo estoy contento de saber que el desafío permanece en su sitio de internet, así que ustedes lo pueden ir a leer directamente si desean. La mayoría de los cristianos, dicen ellos, suponen que el domingo es el día de adoración que la Biblia aprueba. La Iglesia Católica Romana protesta que es ella que transfirió la adoración cristiana del día sábado bíblico, es decir, el día sábado al domingo, y que tratar de argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es algo deshonesto y una denegación de la autoridad católica. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas solo en la Biblia, tendría que adorar en el sábado. Pues, ¿qué está desafiando la Iglesia Católica Romana? ¿Está desafiando a personas o está desafiando a la palabra de Dios? Sí, está desafiando a la palabra de Dios. Y nosotros estamos atrapados en el medio de esta batalla. Eso es todo. Y se acordarán que el Catholic Sentinel, el periódico El Vigilante Católico, tiene este artículo que decía: las personas que piensan que las Escrituras tendrían que ser la única autoridad, tendrían que lógicamente convertirse en adventistas del séptimo día y tendrían que guardar el sábado como día sagrado. Y por supuesto este artículo del sitio Internet Mary Online, María en línea, donde el editor dice: o la Iglesia Católica está en lo correcto o los adventistas del séptimo día están en lo correcto, no puede haber otra elección. Esa fue una afirmación asombrosa, que cita increíble, casi de no creerla. Y después dice: y si uno no escoge ninguna de esas dos opciones, entonces la doctrina completa de sola escritura, es decir, de basarse en la Biblia y solo la Biblia, colapsa. Muy bien, ¿cuál es el asunto de la pelea? La veracidad de la palabra de Dios. Y resulta que la Biblia predijo que un grupo de personas llegarían al final del tiempo y hablarían por la Biblia y solo la Biblia, es decir, por sola escritura, y hablarían por el Señor, así como Él viene descrito en la Biblia. Y si uno no escoge ninguna de estas dos opciones, sola escritura colapsa. Ahora, ¿cómo hace una organización que no se basa sobre sola escritura, es decir, sobre la Biblia solamente? ¿Cómo hace esta organización para defenderse a sí misma en cuanto a falsas doctrinas? ¿Qué queda cuando uno quita la palabra? La tradición y
Si eso no va a convencer a la gente, ¿qué más se necesita? Uno necesita señales y milagros. Uno necesita acontecimientos que convencerán a la gente que esta es la verdad. Desde el 1844 hemos estado viviendo en el tiempo del juicio, y el estándar del juicio, ustedes se acordarán, Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y Santiago 2:12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, hay dos leyes en el mundo hoy en día, dos grupos de leyes. Un grupo de leyes se encuentra en la Biblia, y el otro grupo de leyes se encuentra ¿dónde? ¿Quién hizo ese grupo de leyes? Sí, correcto, el catolicismo romano. Y eso es muy extraño. La Biblia dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, Juan 14:15. Este es un asunto de autoridad. ¿Cuál autoridad vamos a aceptar? Bueno, obviamente, si usted cree en la sola escritura, es decir, en la Biblia solamente, usted va a seguir la autoridad de la Biblia, que es la autoridad de Dios, de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Así que aquí hay este grupo al final de los tiempos. Bueno, ¿qué es el testimonio de Jesús? Se acordarán que estudiamos este texto, leímos que es el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10, tuvimos toda una conferencia sobre esto. Así que a las dos características que distinguen a la iglesia del remanente de Dios son, uno, guardan los mandamientos de Dios, dos, tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y el sábado, por supuesto, en los mandamientos de Dios va a tener un rol crucial. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico, y no cualquier otro. Ezequiel 20:12, Reina Valera Antigua. Así que hay aquí esta decisión. Y después leímos Apocalipsis 14:9, donde el tercer ángel sigue y proclama, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así que si uno empieza a pensar como él, a creerle, o simplemente a obedecerle, entonces uno lo está adorando. Y después esta ira de la cual hablamos va a ser derramada. Así que el vino de la ira de Dios vendrá derramado y habrá una terrible consecuencia a causa de esa acción. Ahora ya hemos hablado de todo esto, así que les estoy dando un breve resumen antes de preparar el marco para estas dos organizaciones, estas dos ideologías que entran en conflicto. El Papa tiene el poder de cambiar tiempos, anular leyes y dispensar con todas las cosas, aun los preceptos de Cristo. Este es una de sus epístolas decretales, y obviamente si uno cree solamente en la Biblia, es decir, en sola escritura, uno dirá que eso es presunción, que eso no es bíblico. Por supuesto, la Iglesia Católica alega que el cambio fue su acción y el acto es una marca de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos. Así que ellos dicen, nosotros lo cambiamos. El domingo es nuestra marca de autoridad. Así que el conflicto entre el sábado y el domingo es el punto en cuestión, y como hemos dicho, no es el asunto del día, más bien es la autoridad de Dios que se pone en duda. O es la Biblia solamente, es decir, sola escritura, o es la palabra de otro sistema, es decir, el catolicismo. La Iglesia es superior a la Biblia. Así que el ataque es en contra de Dios y en contra de su palabra. Y no tenemos que ver este ataque como un ataque personal, Este es un ataque en contra de Dios. ¿Y quién odia el diablo más que todos en el universo? A Cristo. Ese es un ataque en contra de Jesucristo y nadie más. Ese es el asalto violento total en contra de Él. Y esta transferencia de la observación del sábado es la prueba de este hecho. Así que echemos un vistazo a la definición de la verdad. La ley es verdad, Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Muy bien, Salmo 119, 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad.
Y también la palabra es verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí ven la otra definición. Y después, Jesús es la verdad. Juan 14:16. 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la doctrina bíblica. Y no se puede comprometer. Si uno cree solo en sola escritura, es decir, solo en la Biblia, no se puede comprometer. ¿Qué nos dice el catecismo jesuita, que representa el otro lado del asunto? Pregunta, ¿qué tal si las Sagradas Escrituras comandan una cosa y el Papa otra contraria a esta? Respuesta, las Sagradas Escrituras deben ser echadas a un lado. Tenemos dos grupos de normas en el mundo. ¿Quién es el Papa? Él es el vicario de Cristo, Rey de Reyes, Señores de Señores, y hay solo un asiento de juez que pertenece a Dios y al Papa. Bueno, lamento decir que este Dios no es mi Dios, porque mi Dios ha dicho, yo no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Para siempre. Él no va a cambiar. Y definitivamente, y Él no va a permitir a su vicario a que deje las Escrituras a un lado. ¿Permitiría acaso Él algo así? Yo tengo mis dudas. Y sea que nos guste o no nos guste, todo el mundo se encuentra o de un lado o del otro lado sobre este asunto. Ahora, acuérdense de que María es la mediatrix, la mediadora en el catolicismo. 1854 el Papa declaró a María Inmaculada. 1951 el Papa Pío XII definió e impuso la doctrina de la asunción corporal de María. Y la doctrina básicamente dice que el pecador que se aventura a ir directamente a Cristo llega con temor y aprensión de su ira. Dejen que solo que utilice la mediación de la Virgen con su hijo, y todo lo que ella tiene que hacer es mostrar a aquel hijo los pechos que le dieron de lactar, y su ira será inmediatamente apaciguada. Esta era esa afirmación terrible originada por el catolicismo. Y estas son las afirmaciones hechas por los santos católicos romanos. El que no tiene recurso o acceso a María cae y es perdido. María viene llamada la puerta al cielo. Ven, aquí a ellos les gusta la palabra puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. Aquí se hace de María la puerta, porque nadie puede entrar en ese reino bendito sin pasar por medio de ella. Ahora, ¿no dijo acaso Jesús lo opuesto? La vía de la salvación está abierta solamente a los que pasan por medio de María. La salvación de cualquiera depende si esta persona recibe el favor y la protección de María. El que viene protegido por María será salvo. El que no será protegido será perdido. Nuestra salvación depende de ti. Dios no nos salvará sin la intercesión de María. La Biblia dice que hay solo un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5, ¿no es eso correcto? Así que las dos ideologías no están en acuerdo. A Jesús se le está haciendo a un margen en este mundo, se lo ridiculiza, la palabra es ridiculizada, cada aspecto de la palabra. Fíjense, el aspecto científico de la palabra viene ridiculizado en el mundo hoy en día, ¿sí o no? Claro que sí. La evidencia arqueológica en la palabra viene ridiculizada en el mundo hoy en día.